buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Angie Campos, soy directora del Instituto Internacional de Investigaciones Afrodescendientes INAFRO y quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio que hemos denominado como Cátedras Afrodescendientes. Es un espacio que busca dar visibilidad a grupos e instituciones de investigación que trabajan en temas relacionados a los pueblos afrodescendientes a fin de fortalecer y promover la apertura de cátedras y núcleos de investigación afrodescendientes en las universidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe. En ese sentido, el día de hoy tengo el placer de presentar la primera entrevista con la presencia del doctor Alejandro de la Fuente, director del Afro Latin American Research Institute, ALARI, alojado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, si le parece, podemos comenzar. Tenemos una audiencia que está muy ansiosa por conocer su experiencia sobre el trabajo en el ALARI. En ese sentido, le haré unas preguntas para que nos ayuden a conocer este centro de investigación. Primero, pues preguntarle, ¿no? ¿Cómo nace el ALARI? Si nos puede contar un poco sobre esa trayectoria que ha tenido el instituto desde su fundación. Bueno, el instituto nace como un esfuerzo del programa de estudios africanos y afroamericanos de la Universidad de Harvard por incorporar la diáspora desde América Latina, estudios sobre la diáspora desde América Latina, porque en Estados Unidos los estudios afroamericanos, lo que en Estados Unidos llaman African American Studies, el American de African American se refiere a los Estados Unidos nada más, y entonces América Latina como que queda fuera de esa concepción. Y desde luego hay un pequeño problema con eso, y es que de los casi 11 millones de personas de africanos y africanas esclavizadas que llegaron a las Américas, menos de un 5% lo hizo a lo que es hoy Estados Unidos. El 95% llegó a las tierras de América Latina y del Caribe, 2/3 a las antiguas colonias de Portugal, Brasil y de España, todos nuestros países. Entonces el centro de la diáspora siempre ha estado al sur de Río Grande. Y si uno quiere pensar temas como la raza como categoría de diferencia, los procesos de estratificación que se generan a partir de esas categorías, los procesos de exclusión que están tan ligados a las construcciones nacionales en toda la región, eso no se puede hacer sin América Latina. Pero la manera en que se desarrolló el campo en Estados Unidos dio prioridad política a la experiencia norteamericana, porque ese campo tuvo que luchar mucho por hacerse de un espacio en las universidades norteamericanas. Y por supuesto en esas luchas dieron prioridad a la experiencia de los Estados Unidos y tiene todo el sentido del mundo. Ese campo se ha consolidado tanto en el sistema universitario norteamericano. Es un campo tan consolidado, tan aceptado, de tanta visibilidad, de tanto peso intelectual y académico, que ya era posible, digamos, que dar el próximo paso. Y en el año 2013, cuando yo me trasladé, yo estaba en otra universidad, en la Universidad de Pittsburgh, cuando me trasladé a Harvard, lo hice con la idea de crear un centro especializado, un instituto que por primera vez creara una casa de estudios para nosotros y nosotras, para todos los que estamos interesados en estudiar la estratificación racial y la desigualdad racial y el racismo en América Latina, que no teníamos esa casa, no teníamos ese espacio. Hacerlo en un lugar como Harvard ayudaba a darle visibilidad a ese esfuerzo, señalaba al mundo académico que esto iba en serio y nos permitió a nosotros empezar a dar pasos para construir un campo de estudios afro-latinoamericanos, un campo propio. Mi sueño es que tengamos departamentos, programas, maestrías, doctorados, diplomados, donde se forme gente que después pueda inyectar estos conocimientos en las escuelas y en los sistemas de educación de toda la región. Me da igual si es Chile o Ecuador. Es que no se puede pensar América Latina
sin la presencia y las contribuciones de los y las africanas. Entonces, pero los maestros y maestras no pueden inyectar estos conocimientos si no se entrenan primero, si no lo aprenden primero. Entonces, nosotros desde la academia creo que nos toca crear los espacios para formar, para desarrollar para impulsar esas agendas y para sistematizar esos conocimientos. Y te cuento que la primera actividad que hizo el instituto, Angie, fue la primera actividad grande que hicimos, fue una reunión con los líderes y lideresas históricos del movimiento afrodescendiente de toda América Latina. Los invitamos a venir a Harvard, los sentamos alrededor de una mesa y le dije a mis colegas algo que es muy difícil decir a los académicos y las académicas. Les dije, por favor, cállense la boca y vamos a escuchar. Y le preguntamos a esos líderes del movimiento afrodescendiente, esos líderes históricos, gente que había estado en la reunión de Santiago en el año 2000, gente que lleva muchos años, de distintas tendencias, de distintos puntos de vista. Les preguntamos, ¿qué podemos hacer desde la academia? ¿Cómo podemos incorporar todo lo que ustedes han aprendido en nuestros cursos, en nuestras agendas de investigación, en nuestros programas? ¿Cómo podemos cerrar las brechas que normalmente separan al activismo de la academia? ¿Cómo podemos cerrar las brechas que normalmente separan la Academia del Norte y la Academia del Sur? ¿Cómo podemos crear un espacio en el que quepamos todos y en el que todos nos sentamos partícipes, artífices, protagonistas de ese campo? Y esa primera reunión llevó después a varias reuniones de consulta con activistas de movimientos afrodescendientes de distintos países de la región, siempre con el mismo objetivo, que era aprender de ellas y de ellos, tratar de entender mejor cómo podíamos desde la academia dar respuestas a las muchísimas necesidades que esos activistas identifican todos los días. Y siempre le digo a mis compañeros que trabajan en esa esfera, principalmente, les digo, cuando ustedes hacen una demanda, están generando preguntas de investigación. Ustedes están generando preguntas que nosotros quizás desde la academia podemos tratar de ayudar a responder, podemos brindar, podemos ayudar a producir datos, informaciones que sean legibles para los órganos estatales, que se puedan traducir en políticas públicas. Es decir, que comento todo esto solo para enfatizar que no se ha tratado nunca de un esfuerzo encerrado en una torre de marfil al más alto nivel de la Academia Americana, que lo primero que hicimos fue tratar de cerrar esas y de conversar y de aprender de esos interlocutores e interlocutoras, ¿no? Claro, y como comenta, es un desafío constante, ¿no? Incluso actualmente que estamos pues en contacto con académicos y académicas afrodescendientes, esta unión entre el movimiento social y entre las universidades o la academia es como, es toda una disputa en algún sentido. Creo que es muy importante, creo que nos toca como misión, si queremos crear y desarrollar este campo de estudios. Este es un campo sobre la exclusión. Si queremos crear un campo de estudio, solo puede ser inclusivo. No hay otra manera de crear este campo de estudio. Entonces hay que pensar muy activamente desde la academia cómo podemos nosotros crear espacios en los que otros productores de conocimientos que vienen de otros sectores, del activismo, a veces del sector público, eh, las líneas entre eso, como sabes, son muy porosas. Alguien está en el activismo hoy, está en el sector público mañana, en la academia pasado, regresa al activismo, nunca se va del activismo. Es decir, que el mapa es mucho menos nítido de cómo uno lo narra. Pero en cualquier caso, creo que lo importante es crear espacios donde contribuciones al campo desde distintas experiencias encuentren un espacio de participación, un espacio de encuentro. Mira, en el 2019 nosotros organizamos una
primera gran conferencia de ALARI, la llamamos el Encuentro Continental de Estudios Afro-Latinoamericanos. Y lo primero que puedo decir es que nosotros pensábamos que íbamos a recibir quizás 60, 70 propuestas de paneles. Recibimos casi 600 propuestas. Es decir, estamos hablando, cada panel, no sé, 4 personas, estamos hablando de miles de personas que tienen algo que decir y algo que aportar. Entonces, mi frustración mayor es no tener una tienda de campaña lo suficientemente grande para que todos podamos estar y todas podamos estar bajo esa tienda. Nos tocó, por supuesto, crear un comité. El comité hizo una selección, lo que siempre hacemos los académicos. Pero hicimos un par de intervenciones casi curatoriales, ¿no? La primera, estar seguro de que estamos escogiendo paneles, propuestas, contribuciones de proyectos de investigación anclados en las comunidades. No de gente que viene de una cátedra universitaria, sino de gente que está haciendo trabajo muy serio y muy interesante y muy novedoso en las comunidades. Creamos espacios para esas voces, esos conocimientos, esas producciones, esas contribuciones. Después tocó hacer por supuesto, había mucha gente que necesitaba ayuda para llegar, no es fácil. Y siempre pasa, en este y en muchos otros campos, que muchas de las personas que están haciendo cosas muy interesantes son las que menos acceso tienen a los recursos, porque no están en instituciones o las instituciones no tienen un duro, no pueden pagar, y, en fin, la historia que conocemos. Entonces también nos toca tratar de idear formas, y no es siempre fácil, porque hay que buscar la plata, hay que conseguir la plata. En el caso nuestro decidimos que íbamos a priorizar la participación de académicas jóvenes, mujeres, afrodescendientes. Decidimos que íbamos a hacer una inversión en eso porque leyendo las aplicaciones nos dábamos cuenta de que muchas de ellas eran las que estaban en una posición más vulnerable y con menos posibilidades de llegar. Y al final creamos un espacio, un ambiente de colaboración donde había personas intelectuales, académicas, de distintos sectores de producción de conocimiento, pero fueron unos días absolutamente maravillosos de ver a toda aquella producción, el nivel de esa producción, porque esa producción está teniendo lugar al más alto nivel, y al mismo tiempo utilizar el espacio académico que tenemos nosotros en una universidad como Harvard, que tiene reconocimiento mundial, para decir lo que ustedes están haciendo es importantísimo. Esto está creando está rompiendo fronteras del conocimiento, está transformando cómo pensamos América Latina y tenemos que reaprender la región, porque hay que hacerlo en clave afro, cosa que no es lo que nos enseñaron a ninguno de nosotras y nosotros. Nos enseñaron otra cosa. Tenemos que desaprender todo eso. Y para desaprender todo eso necesitamos estos nuevos conocimientos. Entonces, por ahí han dado un poco en los esfuerzos de ALARI. Y creo que los éxitos que ha tenido el instituto como institución se deben sobre todo al impulso de haber creado espacios donde la gente se siente útil contribuyendo, donde la gente se siente parte, yo siempre hablo de ALARI como una especie de familia, donde a veces hay guerras, como en toda la familia. Todos tenemos en la familia un primo con el que nos peleamos alguna vez, pero no pasa nada. Después nos juntamos a conversar. Y ese ha sido un poco el espíritu de nuestro trabajo, de nuestra intervención. Claro, y resalta mucho esta demanda de la sociedad civil, ¿no? De participar y de, no sé, generar estos proyectos de investigación dentro de las comunidades, ¿no? Lo está muy bien porque yo misma parto del movimiento afroperuano, entonces es todo un trabajo que hemos hecho y que al llegar a la academia, pues, o a las universidades, ¿no? Se empieza recién ahí a ver
el impacto y la importancia de este tipo de procesos de investigación, o podríamos llamarle, ¿no?, epistemologías que nacen desde el movimiento social y que no son totalmente validados muchas veces por las universidades, ¿no? Es un proceso que es necesario hasta ahora incluso. Y bueno, para continuar con las preguntas, ¿no?, para que nos siga comentando un poco más sobre Alari, quería que nos comente un poco más sobre las amenazas, tal vez, a los que se enfrenta un instituto de investigación sobre temáticas afro-latinoamericanas, ya sea dentro de la universidad, ¿no?, como una institución, la universidad tal cual, y también en el contexto estadounidense, ¿no? ¿Sobre qué amenazas ustedes tienen que continuar batallando y trabajando desde la LARI? Mira, me alegra, me encanta que hagas esa pregunta, porque eh, creo que muchas veces se pierde de vista que primero crear algo nuevo es siempre una lucha. Porque en los estudios latinoamericanos, que es un viejo campo de estudio en Estados Unidos, Latin American Studies, en los estudios latinoamericanos tradicionales, lo afro apenas registra, o registra muy poco, registra como un tema marginal dentro de eso. En los estudios afroamericanos, como dije antes, América Latina apenas registra. Entonces nosotros estamos en una especie de esa era la oportunidad, pero la oportunidad es también un desafío porque uno tiene que crear un espacio que de alguna manera es una crítica a otras formas de organización del conocimiento que han sido, digamos, poco sensibles al tema de la diferencia racial, al tema de la estratificación racial, al tema del racismo. Y no digo ningún secreto, porque estoy hablando con hermanas y hermanos de América Latina, no digo ningún secreto, de que en nuestros países hablar de racismo nunca ha sido nada popular. Esto no es un tema favorito de las élites culturales o económicas de los países de América Latina, que no les gusta hablar de este tema. Tenemos una cierta, el sociólogo Fernández, brasileño Florestan Fernández solía decir prejuicio contra el prejuicio. Es decir, nosotros reconocemos que hay racismo, pero el racismo es de otros, no es de nosotros, en otro país, los americanos, aquí no. Nosotros todos nos llevamos bien. En Cuba decimos, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Y yo siempre respondo, chico, pues a mí me encantaría ver más Congo y más Carabalí en los ministerios y en las estructuras de poder y en los mejores puestos de trabajo, y veo poco Congo y poco Carabalí ahí. Veo mucho España y veo mucho Italia, pero veo poco Congo en eso. Entonces, el desafío es, para empezar, y esto cambia de país a país. En algunos países, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con colegas en México, el tema ha sido visibilidad, simplemente reconocimiento de que existe esta historia, de que existen estas comunidades, de que no se puede imaginar la historia mexicana sin esas personas, sin esas contribuciones. En otros países, ese problema de visibilidad, como sabes, aplica también a algunos países de la región andina, a países como Argentina y Chile. Se ha hecho bastante y creo que la academia puede ayudar mucho con eso. Hay otros países, Colombia, Brasil, Cuba, donde el problema no es visibilidad. Nadie niega la existencia, pero el problema es traducir la visibilidad en oportunidades y en espacios de igualdad, en políticas que generen igualdad, inclusión, equidad. Entonces los desafíos cambian de lugar a lugar y un poco que nuestro trabajo ha sido establecer la manera en que hemos lidiado con estos desafíos, Angie, es estableciendo alianzas. Hemos establecido alianzas en primer lugar, con el activismo. Yo siempre digo que lo que nosotros hacemos es básicamente responder a las demandas del activismo. Desde la academia, que es nuestro espacio de acción, eso es lo que podemos contribuir. Pero
la conversación con el activismo no es ni siquiera un diálogo en el sentido de que ellos están metidos en nuestra agenda. Ellos un poco que nos ayudan a pensar qué es lo que necesitamos hacer desde el campo. Pero también hemos hecho alianzas por supuesto, con colegas, con académicas y académicos de toda la región que, como ustedes, están intentando desarrollar el campo. Entonces, en más de una ocasión me ha tocado viajar a distintos países de la región y apoyar a colegas que están tratando de desarrollar una iniciativa en una universidad específica. Por ejemplo, en la Universidad Javeriana, en Bogotá, un grupo de colegas, Eduardo Restrepo estaba metido en eso, estaban tratando de crear una nueva maestría de estudios afrocolombianos. Y yo vine a Bogotá y me tocó almorzar con el rector y convencerlo, tratar de convencer, apoyar el trabajo de los colegas, decirle, mire usted, esto es importantísimo, ustedes tienen que darle apoyo, y apoyo quiere decir que hay que darle plata a esa iniciativa, que hay que contratar gente, que hay que traer estudiantes, que hay que crear oportunidades. O sea, yo no estoy hablando solo de una cuestión simbólica, estoy hablando de crear espacios, programas donde se puedan generar nuevos conocimientos, sistematizar nuevos conocimientos y también donde estudiantes que vengan de distintos sectores, incluyendo el activismo, puedan tener un espacio para continuar su formación. Eh, entonces, cuando uno está creando algo así, al principio siempre hay resistencias, siempre hay, en más de una ocasión, hay gente que pregunta por qué hay que destacar esto, por qué de todas las cosas posibles en América Latina destacar el racismo, por qué no hablar de otras cosas, por qué no hacer un centro dedicado a cosas más bonitas. Y yo siempre respondo, bueno, porque nosotros lo que nos interesa son resolver los problemas sociales, ¿no? Nos interesa crear sociedades más justas, más participativas. Y lo lindo que tiene la gente que trabaja en este campo, más allá de sus, como sabes, a veces hay rencilla entre los grupos y eso. A mí todo eso me parece tontísimo, porque al final compartimos todos y todas una obsesión común, que es la inclusión y la justicia racial. Y ese desafío per se es tan grande, es tan potente, es tan imponente, que cualquier otra diferencia debía ser menor ante ese desafío, que nos toca acordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, hemos también, para terminar la respuesta a tu buena pregunta, hemos también hecho alianzas em, con los sectores gubernamentales, con gente que está en políticas públicas y precisamente en Lima, en el 2018, creamos una red interamericana de altas autoridades para poblaciones afrodescendientes. Susana Matute fue la primera presidenta de RIAFRO. Esto lo hicimos con la Organización de Estados Americanos y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo pensé que esa reunión iba a ser la reunión más aburrida del mundo, porque iba allí a reunirme con gente de gobierno y esto, y yo dije, me voy a morir, me voy a dormir en la reunión. Y descubrí algo, uno aprende, afortunadamente, descubrí que muchas de las personas que están metidas en esas oficinas, en los gobiernos de los distintos países, son personas que vienen del activismo y por eso están en esas oficinas, porque les interesa eso. Y esas personas vinieron a nosotros a pedir ayuda. Nosotros, lo que hicieron ellos fue venir a pedir que los ayudáramos a ser más visibles, a poner presión en los gobiernos para que los gobiernos den recursos a esas oficinas para ellos poder hacer mejor su trabajo. O sea, que terminamos encontrando otro grupo de aliados y aliadas que ahora nos permiten conectar activismo, gobierno, academia, organizaciones internacionales. Toda esa gente está produciendo conocimientos para el campo desde distintas esferas, porque la gente que está en los gobiernos también está produciendo conocimientos.
Entonces, esa es parte del desafío, es cómo encauzar toda esa energía hacia la producción de nuevos conocimientos, cómo crear espacios donde es interlocutoras e interlocutores que normalmente no coinciden, puedan coincidir, conversar. Pero es al mismo tiempo una labor, creo, muy bonita y muy importante, y en la que uno aprende mucho, ¿no? Así es, sí. Y pues, dentro de estas actividades, nuestros logros que han tenido como Alari, también quería que me comente un poco sobre el certificado de estudios afro-latinoamericanos, ¿no? Que si no me equivoco es uno de los primeros que se ha hecho a nivel internacional, uniendo estos diferentes sectores. Coméntenos un poco sobre esta iniciativa. Sí, eso es una iniciativa, mira, esa es una iniciativa de la cual estamos muy orgullosos, pero tengo que decir que en realidad es una iniciativa que la deuda es de nuevo con el activismo. Esto fue una cosa que los activistas plantearon una y otra vez. Eh, Desde esa primera reunión que mencioné, recuerdo, Romero Rodríguez me decía, es que ustedes escriben mucho, hace falta que creen cosas que sean más fáciles. Y tiene razón, es verdad, tiene razón. Una de las cosas en las que los activistas nos invitaron a pensar fue cómo podíamos desarrollar mecanismos de creación y difusión de conocimientos que fueran eh, más inclusivos, que abrieran oportunidades de participación más allá de nuestras aulas. Y cuando digo nuestras aulas, no hablo de Harvard, hablo de Harvard, pero también hablo de la Javeriana y hablo de la Universidad Nacional en Bogotá y de nuestros centros universitarios. Cómo crear otros espacios y otras cosas. Así es como nació la idea del certificado. Y entonces ha sido una propuesta por, primero, tratar de poner el campo, lo que ha hecho la academia, hacerlo accesible a personas que estén interesados en simplemente aprender más sobre eso. Y como todo en este campo, cuando uno abre un espacio, se produce una avalancha, lo cual quiere decir que hay una demanda enorme, hay una sed enorme de aprender, de contribuir, de compartir, de conversar, de confrontar. Y entonces a nosotros nos sorprendió la respuesta que esto tuvo. Hicimos una primera edición, eh, una doctoranda graduada, postdoctoral de la UNAM, Ángela Yesenia, ha estado con nosotros coordinando eso. Ella realmente ha jugado un papel absolutamente central en ese proyecto. Hicimos una primera edición. Y, francamente, creamos un grupo de seminarios, un grupo de cursos con nuestras redes más inmediatas de profesoras y profesores con los que trabajamos, incluyendo mucha de la gente más conocida en el campo, en universidades americanas, de Europa y también de América Latina. Ya para la segunda edición decidimos hacer una especie de convocatoria para otros cursos. Entonces, distintos grupos de toda América Latina participaron en la convocatoria, mandaron sus propuestas. Creamos un comité externo al ARI, que no tiene nada que ver con nosotros, para que ellos nos ayudaran a decidir, porque esto es siempre muy pesado, ¿no? Es siempre muy pesado tener que decir que no a una buena idea, porque no hay tanto espacio y tanto. De nuevo, yo quisiera tener una tienda de campaña suficiente. Yo quisiera tener una universidad para nosotros, para lo que hacemos. Y entonces habría más espacio. Pero, ¿sabes qué? Lo que nos toca es hacerlo en toda la región. Lo que nos toca es hacer esto horizontalmente. Y el certificado juega un papel, creo, muy importante en eso, porque es un espacio muy horizontal de participación, donde hay docentes que vienen de distintos sectores también. Entre los docentes hay gente que viene del activismo o que está en sectores públicos. Y entre los participantes hay de todo tipo de personas. Hay estudiantes, por supuesto, pero también hay
no sé, hay policías tomando esos cursos, que yo creo que en realidad debíamos tener un certificado para los policías nada más, para ver si podemos hacer algo sobre la violencia policial racializada que existe en todos nuestros países. Hay personas que se han inscrito que se autodefinen como amas de casa, que dicen, no, yo es que a mí me interesa aprender de esto, bienvenida. Y después toda esa gente tiene cosas muy interesantes que contribuir desde sus propias experiencias de vida, desde sus propios campos de acción. Entonces el certificado es primero un esfuerzo, empezamos hablando hoy de cómo acortar brechas, ¿no? Yo te decía entre la Academia del Norte, el Sur. Una de las cosas que a mí más me interesaba era poner a Harvard al alcance de esa ama de casa, o de ese policía, o de ese colega que trabaja en una escuela en el Chocó, o de alguien que es maestro o maestra en Esmeralda, o de alguien que está estudiando en la Universidad Nacional en Bogotá, o que está trabajando en la Universidad de Buenos Aires, ¿sabes? Crear un espacio, otro espacio, en este caso virtual, donde nos encontramos para aprender juntos y desarrollar juntos el campo. Y hacer eso creando desde Harvard, que fue como lo hicimos, creando una plataforma de bajísimo costo, lo cual crea otros desafíos para nosotros, pero esa es otra historia. Porque imagínate venderle a una universidad americana la idea de que nosotros queremos dedicar recursos a básicamente a una población estudiantil que es básicamente afrodescendiente, y la proporción afrodescendiente es enorme en esos certificados, es algo así como el 60 o el 70%. Imagínate tener que convencer que eso es una inversión importante, necesaria y que se debe hacer. Pero bueno, esa es otra parte de nuestro desafío. Pero es una iniciativa que creo sugiere, marca cómo desde la academia podemos hacer otras cosas, especialmente en un campo como este, que como hablamos antes, es un campo dedicado a la inclusión. Entonces nos toca pensar maneras de compartir conocimientos, maneras de producir conocimientos más colaborativas, más horizontales, más incluyentes. El certificado se ha convertido en una plataforma, es una plataforma donde además hay un grupo docente, creo que no hay grupo docente más diverso que ese grupo docente, porque ahí hay gente que viene, no sé, de muchísimas universidades, otros centros de toda la región, gente que viene de distintos campos, distintas disciplinas, distintas experiencias. Y haber creado ese grupo docente transnacional, multinacional, es ya, creo, un logro importante de nuestro campo, ¿no? Y nos permitirá hacer más cosas en el futuro. Porque a mí me encantaría, todavía no podemos hacer eso, pero me encantaría que el certificado hacia el futuro incluya un módulo presencial, digamos, para, no sé, no sé, tendría que preguntarle a Yesenia, porque igual me mata por decir esto en público, pero eh, no sé, a lo mejor seleccionar 25 estudiantes todos los años, reunirnos en algún lugar o traerlos, yo no sé, habría que ver eso, pero por supuesto habría que buscar recursos adicionales para eso. Pero veo ahí una plataforma desde la cual se pueden hacer cosas muy interesantes hacia el futuro. Veo una forma de pensar nuestro quehacer pedagógico de otra manera. Claro, y pues por lo que comento también este certificado de alguna forma ha interpelado, ¿no? La forma y la validez para la generación de conocimientos con este tipo de experiencias y de personalidades que han participado en el certificado. Entonces, pues, y en este marco, ¿no? También, y también entendiendo lo que comenta como una gran demanda, tanto del movimiento, de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué aprendizajes, qué recomendaciones
usted podría compartir pues con los núcleos de investigación, con los centros académicos que están comenzando a promover estos espacios de investigación afro-latinoamericanas. ¿Qué les podría legar usted desde la experiencia, ¿no? y el trabajo que han tenido con Alari? Angie, creo que la lección fundamental es que tenemos que hacer esto juntos y juntas. Esto es solo puede ser un esfuerzo colectivo. Desarrollar el campo, porque nos toca crear una ecología institucional. Y en eso nosotros podemos ayudar mucho. Igual que he ido a almorzar con el rector de no sé dónde, voy a donde sea para hablar con el que haga falta, para explicar la importancia de esto. El, pero creo que lo que demuestra nuestra experiencia es que hay que crear espacios donde estos grupos puedan estar juntos, puedan coordinar sus esfuerzos, porque en la medida en que hagamos eso, vamos a persuadir a las universidades de la región, vamos a persuadir a los ministerios de educación de la región, vamos a persuadir a otros actores en la región, incluyendo actores en el sector privado, de cuán importante es lo que hacemos, de que nosotros podemos transformar la educación superior en América Latina y que al hacerlo estamos abriendo una puerta, un túnel para transformar la educación en América Latina. Todos todos los planes de acción, todos los programas, todos los documentos de cuánta conferencia hay sobre tema afro en América Latina en los últimos 30 años. Todos tienen, sin falta, sin excepción, no hay una excepción que yo haya encontrado, todos tienen una sección dedicada a la educación, a la importancia de la educación. Como tú sabes, el primer objetivo del diseño es el reconocimiento. Bueno, el reconocimiento es conocimiento, de nuevo, conocimiento, producir nuevos conocimientos, porque de lo que se trata es, como dije antes, de desaprender muchas cosas y de aprender cosas nuevas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos crear oportunidades de entrenamiento para producir esa transformación a nivel de la región? La única manera que yo he encontrado es colaborando. Es realmente hay que unir brazo con brazo y juntos y juntas empujar por este campo. Desde Perú, desde Santiago, desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, desde Brasil. En cada lugar los esfuerzos y los desafíos son no siempre los mismos, pero en todas partes hay desafíos. Pero yo creo que, que estamos haciendo mucho más de lo que muchas veces se ve y que nos toca crear los espacios que visibilicen también todos estos esfuerzos y desarrollar juntos y juntas estrategias para transformar el mapa de la educación superior y a partir de ahí el mapa de la educación. Siempre hablo de lo que viene después, porque eso es lo que se puede aprender de la experiencia americana. Los programas de estudios afroamericanos en Estados Unidos crearon departamentos, cátedras, programas, donde se entrenó mucha gente que después fue a transformar los sistemas de educación eh, preuniversitarios. Y esa gente empezó a meterse en en el sector público, en la industria, en el sector privado, y toda esa gente venía ya con una programación, tienen lentes siempre puestos para ver, para distinguir impactos racializados, que muchas veces no son fáciles de ver, porque como sabes, hay muchas políticas que aparecen racialmente neutras, que no tienen nada que ver y tienen efectos devastadores para las comunidades afrodescendientes. Entonces toma gente que esté entrenada a tener esos lentes, a decir, un momento, si hacemos esto, esto va a producir consecuencias diferenciadas para distintas comunidades, ¿no? Solo hay que pensar en la pandemia, ¿no? Uno dice, la pandemia es una pandemia, pero la pandemia tiene color.
La pandemia no luce igual en todas partes, ni luce igual para todo el mundo. Entonces, hay que crear los espacios donde se puedan formar personas, profesionales, maestras, de todo. En los programas de estudios afroamericanos en Estados Unidos viene mucha gente que está estudiando leyes o medicina, pero toman cursos en esos departamentos e incorporan entonces unos saberes, unas preocupaciones, unas habilidades que de otra manera no tendrían. Por eso es que creo que tenemos que crear esto en cada universidad de América Latina, porque cuando lo hagamos, también en nuestra región la gente tomará los cursos, también en nuestra región la gente se entrenará, también en nuestra región la gente pensará. Y tenemos hoy en día un momento, creo, favorable en el sentido de que el activismo afrodescendiente en América Latina es potente. Lleva muchos años pidiendo esto, muchos años pidiendo una transformación de los planes de educación, pidiendo la creación de espacios y de programas dedicados a un campo como este. La única manera de hacerlo, creo, es juntas y juntos. No hay otra forma de hacerlo. Y en eso yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que nosotros seremos siempre el primer aliado, que puedan contar con nosotros, que eso es lo que nos interesa hacer. El día que yo vea esos programas en toda América Latina, ese es el día que creo que me retiraré. Diré, bueno, ya, está hecho, no hace falta, puedo dedicarme a otra cosa, puedo irme a descansar. Mientras, no descansaré. Porque si queremos de verdad transformar la región, si nos tomamos en serio temas como la inclusión, la equidad, la igualdad, hay que cambiar eso. Y hay que cambiarlo, tiene que ser una especie de ola que barra, que cubra toda la región al sur de Río Grande. Y creo que somos muchos ya, que podemos hacer mucho de eso si coordinamos mejor nuestros esfuerzos. Sí, creo que nos deja un desafío muy grande, ¿no? Que es esta creación de una ecología institucional para transformar, ¿no? La educación superior, pero en clave afro-latinoamericana. Creo que es un gran desafío, pero necesario en estos contextos sobre todo. Y pues bueno, doctor Alejandro, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Queremos agradecerle por su tiempo, su disposición, sus palabras, ese aprendizaje que nos está legando, por poder visibilizar y compartir esta experiencia de la LARI, ¿no? Y una experiencia muy valiosa que sin duda va a motivar y fortalecer los procesos de investigación afrodescendiente y la instalación de cátedras afrodescendientes, que es lo que busca este espacio, ¿no? ¿Usted quisiera compartir algunas palabras finales? Solo decir que lo que están haciendo tú y tus colaboradores es exactamente lo que necesitamos hacer. Esto de crear estos espacios, de buscar la manera de coordinarnos, de juntarnos, de trabajar juntos y que personalmente creo que no hay, y no digo esto sin sesgo, reconozco que tengo sesgo, pero creo que no hay obra más noble, no hay obra más importante. Si uno quiere dedicar su vida al trabajo académico, creo que no hay campo más urgente y con mayor potencial transformador del que estamos hablando. De manera que todas las personas jóvenes que están pensando o soñando en hacer algo de esto, hay un campo que está en construcción, en el que ustedes pueden incidir, en el que ustedes pueden ayudar a conformar, a constituir. Y ese campo se propone que nada más y nada menos que transformar nuestra región y crear sociedades mejores en toda nuestra región. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Con eso terminamos la transmisión. Muchas gracias a la audiencia. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales de INAFRO, en la que vamos a compartir
convocatorias, información relevante para la Academia Afro-Latinoamericana, así como información sobre las próximas sesiones de cátedras afrodescendientes. También sigan las redes de ALARI, por supuesto, que ya como ha comentado el doctor Alejandro, están totalmente disponibles y abiertos a dar esta visibilidad que necesitamos como Academia Afro-Latinoamericana. Bueno, conmigo será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Angie. Buenas noches. Gracias, doctor Alejandro. Gracias.